y alcancé a ver como una mano negra, espeluznante, que se alargaba y tomó al bebé. Somos el proyecto Privia Salva. Hola, soy Victoria Si. Si te gustan las historias de misterio o suspenso, quédate a escuchar los sucesos narrados en el diario de Isela Ramírez, de Max Kakena. A continuación la 9ª parte, el perdón. Hoy me encuentro en el rancho El Pozo, poblado principalmente por familias dedicadas a las granjas y algunos sembradíos. Las tierras son extensas y se encuentra entre dos ríos caudalosos. Ahí todos se conocen entre sí y las noticias se dispersan como pólvora. Así que cuando apenas entro en una tienda, ya todo el mundo sabe que estoy en el lugar. Antes de terminar de comprar lo que necesito para continuar mi viaje al puerto, un grupo de 6 personas curiosas se acercan a mí. Buenos días, señorita. Me llamo Valentín. Discúlpeme el atrevimiento, pero ¿no es acaso usted la mujer de la que todos hablan? La que puede ver cosas del más allá. En realidad me llamo Isela, y pues hago con gusto lo que puedo si alguien me solicita ayuda. Les contesto mientras todos me miran con curiosidad. Si hay algo que pueda hacer por ustedes, con gusto lo haré, les digo mientras observo algunas caras de preocupación. Bueno, últimamente ha estado sucediendo algo a lo que no le encontramos explicación. Todo empezó desde la tormenta de hace algunos días. El huracán aquí no estuvo tan feo, pero desde ese día los animales amanecen sin vida. Y no solo los nuestros, es a diferentes tipos de animales, incluso a los perros, dice Valentín. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado?, pregunto intrigada, mientras tengo la extraña sensación de que algo nos observa. Primero fueron algunas vacas, dice Jacinto, quien también está reunido. Luego borregos, cabras, algunos caballos. Últimamente fueron gallinas y guajolotes. El colmo fueron mis perros, que los encontré en la entrada de mi casa ya tiesos y con unas marcas en el cuello nada más. Y no solo eso, agrega Susana, una de las mujeres del grupo. Incluso las aves. Ya me he encontrado algunas palomas y otros pájaros en el camino, cuando iba al río a lavar mi ropa. Todas las aves con las mismas marcas que los perros de Jacinto. Y así, todos ellos me cuentan que les había ocurrido lo mismo con sus animales. Todos, encontrados de la misma manera. Pero para este punto, las granjas ya están casi vacías y temen que cuando se acaben los animales, sean ellos o sus familias las víctimas. Les pido que me muestren a alguno de los animales para examinarlo e intentar identificar qué tipo de depredador ha estado sembrando el caos. José, uno de los habitantes, me dice que a él le acaban de atacar a sus animales, así que junto con el grupo de personas nos dirigimos a su casa. Para este momento ya se nos han unido más de 15 habitantes, y todos ellos con la misma situación. José explica: en la mañana, cuando salí ya era de día, y todas las gallinas estaban en su corral. Como siempre, la puerta estaba cerrada. Me fui por aproximadamente unos 20 minutos, y al volver, todas las gallinas estaban inmóviles, tendidas sobre el suelo. Me metí al corral, y a todas les encontré estas marcas. Esto no había pasado en el día. Yo creo que mejor me voy a mi casa. Mis criaturas se quedaron todavía durmiendo. Yo nomás salí a buscar zacate de limón para preparar un té. No vaya a ser la de malas, dice alterada Susana, mientras se sacude las ropas como queriéndose quitar algo o calmar su preocupación. Yo también me voy para mi casa. Mi esposa acaba de tener una criatura y todavía no puede ni levantarse. Yo voy a meter 2 borregos que todavía me quedan. Los voy a meter a la cocina y ahí los voy a amarrar. Quién sabe si vaya a seguir pasando esto en el resto del día, dice otro de los hombres bastante alterado y apresura su andar. Apenas estamos tratando de comprender qué pasa, pero la gente se empieza a alterar, pues ahora el ataque ha ocurrido a plena luz del día. Intento poner el orden, y justo cuando por fin prestan atención, se escucha el chillido de un cerdo como a unos 100 metros. ¡Ahora con los cerdos!, grita otro de los hombres. ¡Vamos de una vez!
Corremos hacia donde están los cerdos, pero el chillido ya no se escucha. Al llegar, solo encontramos al animal tendido sobre el lodo, aún tibio, y en el cuello tiene 3 puntos pequeños. Nunca he visto algo así. No es una mordida, y parece como si algo le hubiera succionado toda la sangre de su cuerpo. Y así están todos los animales, me dice Jacinto. Voy a revisar todo. No es posible que lo que hizo esto ya no esté aquí, si no nos tardamos nada en llegar. Al revisar alrededor del chiquero, encuentro unas huellas grandes en el lodo, del tamaño de mis 2 manos juntas y extendidas. Jacinto, ven a ver esto. ¿Estas huellas las has visto antes?, le pregunto. Sí, también estaban en el machero de don Raimundo, la mañana que todos los animales de carga amanecieron así. A juzgar por el tamaño, yo digo que esa cosa es más grande que una pantera. Yo creo, hasta es más grande que nosotros. ¿Qué crees que sea, Max Caquena? ¿Dónde has estado? ¿Habías visto algo así?, pregunta Jacinto mientras todos guardan silencio. La verdad no, le respondo. Las huellas no parecen ni de canino ni de felino. Tampoco es de pezuña. Se parece más como una garra. Mira, las uñas parecen largas y puntiagudas, pero tampoco parecen de ave. Debe ser algo muy grande y pesado. Todas las huellas se hundieron mucho. En eso estamos, cuando oímos los gritos de Susana, que viene corriendo y cargando sobre sus brazos a un niño pequeño. Detrás de ella vienen corriendo sus otros 3 hijos, todos asustados. Rápidamente salimos a su encuentro y ella viene pálida, con la cara de espanto y jadeando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña Susana?, le pregunto. Ay, iba llegando a mi casa. Jalé el gancho que atora la puerta y entré a mi casa. Ahí estaban mis hijos jugando y yo sentí como algo me empujó hacia adentro. Caí donde estaban mis hijos en el suelo y alcancé a ver como una mano negra, espeluznante, que se alargaba y tomó al bebé. Me le fui encima. Yo no sé qué era. Jalé a mi hijo con todas mis fuerzas y los niños me ayudaron. Tito le aventó el metlapil y le empezó a pegar con un palo, dice mientras se esfuerza por recobrar el aliento, y yo le quito al niño de sus brazos, que viene privándose. Los otros niños también vienen llorando, sin saber qué es lo que acababa de pasar, y yo me esfuerzo por hacer que el bebé reaccione, pues ya se está poniendo azul. 2 de las mujeres presentes ayudan a Susana a sentarse y tratan de tranquilizarla. Apenas puede hablar, pero sigue diciendo. Cuando veo que la mano se hizo para afuera, puse a mis hijos detrás de mí y escuché como un perro le ladraba. Yo no lo vi, pero nomás escuchamos un chillido y ya no se escucharon los ladridos. En eso llegaron muchos perros y en ese momento aproveché para sacar a mis hijos por atrás de la cocina y nos venimos corriendo, dice nerviosa y asustada sin poder calmarse. Para este momento comienzan a llegar más personas.